Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marta Liliana Sarmiento. Estamos felices de tenerlos aquí en Sendero de Triunfo, un programa en donde escuchamos historias de cambio de vida y hoy tenemos una historia de cambio de vida espectacular. Bienvenida, Ceci. Gracias, Marta Liliana, por esta invitación tan hermosa. Mi nombre es Ana Cecilia Barajas, tengo 3 hijas, soy casada. Estamos muy felices de tenerte aquí, Ceci. En esta organización nosotros nos movemos en torno a una historia de cambio de vida. Y como toda historia de cambio de vida, empieza por nuestra infancia. Cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia. Bueno, yo vengo de un pueblo de Boyacá, Boyacá. Lo que más me marca en la vida es que pues mis padres tenían las comodidades como darnos una buena infancia, pero no la tuve. La infancia que yo tuve pues fue que me gustaba ver, por ejemplo, las gallinas cuando se escondían por allá en el monte y después cuando aparecían con tantos hijitos, que eso pues me impactó. Como a los 10 años me tocó venirme para esta ciudad, Bogotá, que realmente me impactó que no me haya gustado el estudio, es porque la verdad fui lo que ustedes llaman hoy en día bully. Entré a una escuela donde a mí ni los profesores ni los alumnos nunca me determinaban para nada, entonces pues realmente no me gustaba ir a estudiar. También pues me marca pues que como a los eh, 11 años fui violada, entonces pues eso también le marca uno en la vida. Tuve unos padres realmente que pues ellos lo único que les interesaba era que no aguantáramos hambre, porque pues de resto pues ellos no se preocupaban. Fueron también unos padres borrachos que les gustaba tomar. Y la verdad que a los 14 años, antes de cumplir 15 años, conozco el que hoy en día es mi esposo. Realmente desde que lo conocí, al poco tiempo, a los 16 años, él pues ya me estaba maltratando, me estaba pegando, y realmente a los 16 años yo a este hombre ya lo odiaba. A los 17 años empiezo lo que es la sexualidad, pero realmente pues no, en ese tiempo pues uno en su casa nunca escuchaba nada de lo que era la sexualidad, y mucho menos en la escuela. De pronto sí algún día lo escuché, pero no lo puse en práctica o no escuché bien, y empiezo a cometer unas locuras que me llevaron a muchas consecuencias, y a los 22 años quedo embarazada de mi primera hija. Algo que me marca es que yo me siento la mujer más incapaz, me siento la mujer que no era capaz de sacar adelante mi hija, y me toca prácticamente irme con este hombre, obligarlo a que nos fuéramos a vivir donde yo a este hombre no lo quería, donde yo a este hombre le sintiera rabia, lo despreciaba, y, y donde realmente me marca la tenida de mi hija, porque cuando me tocó el momento de llegar al hospital, a mí me habían citado allá para una ecografía, para una ecografía, y consiste que en ese momento eh, ya se me habían pasado unos días, y, y entonces ya no me podía salir del hospital, y me marca porque no tenía prácticamente a quién decirle: lléveme los pañales, lléveme todas las cosas que necesito para una hospitalización, o esté pendiente de mí, porque mi familia en ese momento no me quería ni nada, no teníamos ningún contacto con mi familia. Esa falta de información en la escuela y en la familia de un tema tan importante que es la sexualidad nos lleva a consecuencias nefastas en nuestra vida. ¿Cuáles fueron esas consecuencias, Ceci? Pues por miedo a mi papá, que siempre nos decía que si uno salía con la barriga llena, entonces pues que nos acababa, que nos mataba, bueno, que nos hacía de todo, entonces que eso era un pecado. Entonces tuve que hacer 3 abortos, y pues fue algo muy duro. Bueno, cuando tú conociste a tu esposo, que dices que lo empezaste a odiar, estabas alejada de tu familia, ¿cierto? ¿Había Sí, alguna persona, circunstancia que te diera alguna esperanza, algún consuelo? ¿O estuviste muy sola en esa época? pues la verdad yo estuve muy sola, y cuando nos fuimos a vivir, pues nos fuimos en una situación económica que realmente no tenía nada, no tenía cómo, porque realmente yo no, hasta ese momento yo no había trabajado como empleada, entonces no tenía cómo tener una solvencia económica.
Entonces, pues eso también me marca mucho y duramos un buen tiempo sin trabajo. Y al poco tiempo, pues empiezo con un negocio que pues era lo único que yo sabía hacer. Y pues el negocio fue muy espectacular, me fue bien, empiezo a ganar, a tener buenas ganancias, pero mi esposo sigue en la tomata y yo trabajaba y él pues se la pasaba pues tomando, al poco tiempo compró un carro y era una persona que le gustaba solamente pues tomar y fuera el hecho pues mi padre teníamos una mala relación en ese momento con mi papá y él antes era solamente borracho a enfrentar a mi papá con cosas que no, con palabras que no había debido decirle a mi padre. Y pues la verdad, este hombre que se fue a vivir conmigo prácticamente obligado, Ujú. pues cogió, siguió con el vicio de la cerveza y todo, llegaba borracho y, y me pegaba, maltratador, me decía, muchas veces me decía, váyase con el papá de su hija, porque siempre me rechazaba mi hija. Y al poco tiempo también, pues tengo un niño, tengo un niño y la verdad empiezo yo a cogerle mucho amor a la plata y esto me hace consecuencias de que descuidé a mi niño y por descuido, pues mi niño se me murió y en ese momento, pues mi esposo, si tomaba un día, si tomaba unos 3 días en la semana, ahora tomaba día y noche y, y llegaba a la casa pues cada día más maltratador, cada día peor. Fue una situación muy dura porque pues él siempre me restregaba y me decía, usted mató a su hijo, usted no sé qué, siempre me decía eso. Y al poco tiempo, Dios es tan maravilloso que me regaló una niña y ya pues cuando me llega esta niña, entonces pues ya un poquito él empezó a bajar, a olvidarse del niño, bueno, algo así. Y bueno, y al poco tiempo también me regalaron otra niña. Normalmente son mis 3 hijas. Realmente yo puedo decir que cogí el vicio del dinero, que a mí nada me, o sea, nada me importaba en la vida, sino todo lo que fuera dinero, dinero. Yo monté un negocio donde yo trabajaba de 4 a 10 de la noche, donde realmente yo nunca le dedicaba tiempo a mis hijos. Mi esposo, pues, pues él, a pesar de que tomaba, pero sí vivía un poquito pendiente de mis hijos y era el que los llevaba a la escuela y era el que las peinaba. Estaba más Estaba, en la casa, más pendiente de estaba ellos. pendiente en la casa, pero yo realmente, a mí todas esas cosas, no, yo no estaba pendiente, yo estaba pendiente era del dinero, del negocio, del negocio, del negocio. Y pues les cuento que en un tiempo, pues mi madrecita estaba muy enferma y ella siempre me decía que cómo era posible que ella no se podía morir sin que nosotros nos casáramos. Y bueno, entonces tuvimos una época donde habíamos decidido ya ya habíamos decidido porque separarnos porque es que este hombre era o sea, me maltrataba mucho y fue el hecho, cada rato tenía problemas con la policía, llegué en la tienda, peleaba con las personas que le iban a cobrar la cerveza, era solo problemas. Entonces, pues yo ya me había cansado porque realmente ya no funcionaba y de últimas, pues él también de todos esos accidentes que tuvo, pues tuvo un accidente donde él prácticamente duró más de 2 años sin poder trabajar y ya me cansé de tantas, después que ya salió de este accidente, pues llegó al negocio y siguió en la misma tomata, entonces yo ya más bien me decidí separarme, entonces, pues la verdad, al poquito tiempo, mi madre me decía, no, por amor a mi mamá tuve que casarme, odiando prácticamente a este hombre, odiando lo que yo le deseaba todo lo peor a él y así llegué a la iglesia, pero les cuento que pues yo no fui una mujer feliz llegando a la iglesia porque cuando yo estuve Mm. preparando mi matrimonio, pues yo compraba las cosas porque hay que comprarlas, pero no con esa felicidad que toda mujer tenemos cuando vamos a llegar al altar. Y lo mismo cuando entro
al matrimonio, pues yo decía, pero es que Dios mío, ¿por qué yo me estoy casando si yo a este hombre lo único que le siento es rabia? ¿Por qué yo estoy cometiendo este error? Y así fue que pues nos casamos Ujú. y él pues lo único que prácticamente cambió fue que ya pues, cuando llegaba borracho pues ya no se acostaba en la misma cama, sino que se acostaba en otra cama, pero el resto era todo igual. ¿El amor al dinero te trajo algo positivo en tu vida? No, pues realmente positivo no me trajo pues prácticamente nada porque cuando yo decido vender este negocio, pues no sé, o sea, yo me sentía que tenía lo suficiente ya para poder vivir y en un momento, la verdad, cuando vendí este negocio no lo supe vender y me quedaron muchas deudas, o sea, lo que a mí me dieron por ese negocio realmente pues no me alcanzó prácticamente ni para pagar las deudas porque pues el negocio tenía muchas deudas y yo no me di cuenta en qué momento vendí el negocio sin haber hecho un inventario bien. ¿Qué pasó cuando vivieron toda la familia esa escasez? Pues después de todo esto que quedamos en quiebra y a lo último pues quedó un poquito de plata, no era mucha, pero algo quedaba y entonces pues yo tenía amigas así que me decían, pero es que usted es bien boba porque si su esposo toma, pues usted vaya y lo acompaña. Entonces total, de Dios, que yo cogí el vicio de irme con él, nos íbamos para la tiendita donde a veces estaban sus amigos y, y yo empezaba a echarle moneditas a la rocola, de repente resultábamos en bailes, de repente escuchando música de esa que lo hace llorar a uno a toda hora, y esa era la vida que duré por un buen tiempo, pero llegó el momento de que a veces, muchas veces, no tenía ni una moneda para echarle para hacer una llamada, o sea, totalmente fue una quiebra muy dura. después de toda esta vivencia del alcoholismo de tu esposo y tú decidir unirte también a eso, ¿qué pasó con tus hijas? Porque ya ustedes se metieron en todo este ambiente, ¿cómo impactó a cada una de ellas? Mi hija mayor, pues, eh, prácticamente yo era su peor enemiga. Ella realmente no me quería, realmente cualquier pelea o todas las peleas, porque todos los días habían peleas, ella lo poquito que escuchaba me lo restregaba, me decía, mamá, es que todas las cosas pasan aquí por culpa suya, porque usted es esto, porque usted es lo otro, pero ella nunca veía nada bueno en mí, siempre veía a su papá como el rey. Y mi segunda hija, pues realmente fue enemiga de su papá, porque eh, nosotros llegábamos siempre a la casa a pelear y salíamos, o sea, él me pegaba mucho y muchas veces esta hija tuvo que meterse para defenderme porque pues ella sí sentía algo por mí como madre, pues sentía algo por mí. Entonces, eh, mi hija tuvo que alzarle varias veces la mano a su papá y realmente se volvieron enemigos por un buen tiempo. Mi tercera hija decía, mamá, yo realmente a esta casa, es que a mí no me gusta venir, porque realmente siento que no se siente uno bien, yo siento solo maltrato, siento solo problemas aquí en esta casa, y realmente me gusta más bien estar con mis amigas por allá y salir de la universidad y pasármela por allá. Bueno, Ceci, cuéntanos cuál fue esa situación extrema en la que tú te viste rodeada de tantas situaciones tan duras, porque viviste situaciones duras con tu esposo, con tus niñas, en la parte financiera, vender el negocio, esa situación extrema. Bueno, pues les cuento que llegó el día que realmente no tenía plata, no tenía cómo solventar tantas deudas y entonces pues yo la verdad hasta ese momento yo no había sido empleada, pero yo lo único que sabía hacer era verduras picadas y envueltos de mazorca. Entonces empiezo yo a hacer ese trabajo y bueno, las verduras yo las podía vender en una fama, pero los envueltos, ¿dónde los voy a vender? Pues les cuento que en esa situación me tocó llegar a vender esos envueltos al barrio donde yo había sido prepotente, donde yo había sido orgullosa, donde yo había humillado a cualquier persona por la plata y así Dios me llevó a llegar a cada puerta de cada persona que yo conocía y golpearle y decirle que me comprara esos envueltos
pues me sentí muy humillada porque la gente me decía, ay, pobre doña Cecilia, ¿qué le pasó? ¿Por qué anda así? O sea, como si yo andara robando. Entonces, eso me impactó y tuve mucho sufrimiento por eso. Bueno, ¿y cómo llegaste a esta organización? ¿De qué manera? ¿Quién te invitó? Bueno, pues primero que todo invitaron a mi esposo, lo duraron invitando mucho tiempo. Al poco tiempo, pues él llegó y, y pues a él le impactó muchas cosas de esta organización. Y al poco tiempo, pues también como a los 8 meses de él estar aquí, pues la verdad yo tenía mi corazón tan remordido, tan con Tanto remor odio con de tan... odio por mi esposo porque a él lo odiaba y yo no, el hecho es que mis hijas sí le notaban el cambio, pero yo tenía un remordimiento muy duro y yo no le notaba el cambio, pero mis hijas sí, y ellas sí se daban cuenta y me decían, mi papá, pues ahora, yo lo veía que ya no tomaba, pero supuestamente yo decía, no, pues ya no toma porque pues ya no tiene un peso como tomar. Pero sí había cambiado y ellas fueron las que le notaron, pero yo no. Yo llego a un evento de mujeres y hubo un evento que me impactó totalmente. El testimonio era como si fuera exactamente para mí, porque la señora del testimonio decía que había tenido 4 hijos, que se había dedicado a su trabajo, que nunca había estado pendiente de sus hijos, les tenía todo, comida, dormida, pero lo más importante es que ella no estaba pendiente de sus hijos y estuvo a punto de desviársele por malos caminos. Entonces, cuando yo ahí sentada, entonces yo me pongo a pensar y a decir, pero ¿cuál es mi familia que yo tengo? Yo realmente, hasta ese momento, yo no tengo familia. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un comedor, pero ese comedor no se utilizaba para nada. Y realmente ni un desayuno ni nada hacíamos en familia. Vivíamos todos ahí, pero como si fuéramos todos enemigos. Entonces, en ese testimonio nos presentan aquí a un Dios tan maravilloso y yo empiezo a pedirle a ese Dios maravilloso, a un Dios que uno debe pedirle directo, empiezo a pedirle que me regale una familia porque me sentía hasta ese momento que yo no tenía familia. Y el primer milagro que Dios hace en nuestra familia es que eh, empezamos los domingos a que venga, nos sentamos aquí, que vamos a hacer un desayunito y ahí que empezar a hablar, pero hasta ese momento yo a mis hijas no les podía dar un abrazo porque realmente mi hija mayor ya tenía 27 años, ¿con qué le voy a dar un abrazo si yo de niña no se lo di? Si yo de niña prácticamente a mis hijas nunca les dije que Dios me las bendiga, que Dios me les vaya bien en el colegio, porque eso yo no lo hacía. ¿Cómo empezó a formarse esa bella familia que yo conozco y que soy testigo de que tú tienes? Porque ese esposo del que tú me cuentas nunca lo conocí. Yo conozco hoy un esposo completamente transformado que si tú me cuentas todo esto, yo miro a tu esposo y pienso que todo eso es mentira porque nunca va a hacer lo mismo que tú me estás contando. Y ver a tu familia hoy tan unida, ver una familia tan funcional, ¿cómo pasó? ¿Cómo llegó allí? Pues mira, yo empiezo a conocer de este Dios maravilloso que realmente hasta ese momento conocía de otro Dios que me habían enseñado mi familia, mis padres, que era de un Dios castigador, que por todas las cosas que hacíamos Dios nos iba a castigar. Pero en ese momento yo conozco de un Dios maravilloso que es al único al que le debemos pedir. Entonces yo realmente no sabía ni orar y empiezo yo a pedirle a Dios que me regale una familia, que me restaure mi familia, y Dios me empieza a dar, primero que todo, empiezo yo, al ver, ya empiezo a mirar ese cambio de mi esposo y entonces ya empiezo como a aprender porque realmente hasta ese momento yo no sabía qué era querer a mi esposo y toda la vida le había deseado todo lo más malo a él y yo pues realmente hasta ese momento yo me creía una mujer perfecta, pero yo lo único que tenía de perfecto era que yo trabajaba, que yo me dedicaba solamente a trabajar, A proveer. a proveer, pero yo nunca me preocupé por mis hijas, yo nunca fui buena esposa porque por muchos años ni siquiera un tinto le ofrecía a mi esposo. Yo lo único que de mi boca ante mi esposo, lo único que salía eran groserías, maltratos. Él siempre me pegaba, pero yo nunca le alzaba la mano, pero mi boca era un veneno total.
Entonces yo empiezo a orarle a Dios que me devuelva el amor hacia mi esposo. Y de verdad que les cuento que hoy en día Ujú. amo con todo mi corazón a mi esposo, me hace falta cuando él no está. Eh, mis hijas ya les puedo dar un abrazo con mucho amor, desearles lo mejor. Pues realmente tengo una hija que está en Australia, pero yo la puedo llamar, decirle palabras bonitas. Dios me ha enseñado todas esas cosas maravillosas. Y Dios de mi boca me ha sanado mucho mi boca porque yo hoy en día eh, no, así mi esposo me pueda ofender o algo, yo no le digo una mala grosería, yo no le digo Ujú. una grosería mala a mi esposo. Aprendí lo que era honrar a mi esposo. De verdad que hoy en día tengo una familia maravillosa, tengo un nieto que ese nieto lo amo y él me ama con todo su corazón. Y de verdad que en mi casa, en mi familia, se siente el amor, se siente ese amor maravilloso que Dios nos está cuidando, que Dios nos ha regalado ese amor maravilloso ante nuestra familia. Que hoy en día prácticamente yo no tengo plata, ya es algo que también me pasó, es que es muy difícil cuando uno tiene plata y después no tiene, eso es muy duro, pero hoy en día ya me siento la mujer libre de no, que ya no amo al dinero, que ya tengo, amo a mi familia y que ya no me preocupo por tener riquezas, ya no me preocupo por tener el mejor carro, por tener cosas de dinero. Dios me ha quitado y me ha enseñado eh, Que eso no es prácticamente lo a más valorarme. importante. Sí, que la plata no es lo más importante, es que la familia es lo más importante que nosotros tenemos. Esta es una organización internacional, ¿cierto? Estamos Sí. en más de 80 países en el globo terráqueo. ¿Cómo ha sido tu experiencia viajando a otros países a servir a Jesucristo? Bueno, pues también les cuento que en un mundo de plata que yo tuve, nunca me imaginé, primero que todo, montarme en un avión, ir a otros países. Eso nunca lo pensé. Y para la honra y gloria de nuestro Señor, Dios me ha dado esa oportunidad de montarme por lo menos más de 20 veces. He conocido varios países y de verdad que conocí ahora, conocí Nicaragua, conocí Honduras, Honduras, y de verdad que me impacta ese amor, ese trabajo que nosotros hacemos aquí en la organización, que solamente nosotros vamos a buscar personas que necesitan de un aliento, de una palabra, de solamente ir a contarles que hay un Dios maravilloso que nos puede sacar adelante. Es una experiencia muy bonita porque hay mucha gente que lo necesita. Algo que me impactó en Nicaragua es que nosotros dimos con 5 muchachos de la calle y estos muchachos, nosotros llegamos a hablarles y bueno, habían dos que no querían escucharnos y los otros le decían, mira, escuchemos a estas personas que vienen a hablar, una palabra de nos traen una aliento. palabra de aliento, nos traen algo de bendición. Y mira, nosotros empezamos a hablarle, a decirles que había un Dios maravilloso que los quería, que querían que saliera, bueno, muchas palabras que uno les da de aliento. Y de verdad que esos muchachos empiezan a llorar y a decirnos, mira, escuchemos que estos son una bendición que nos está llegando, mira que Dios nos está hablando por medio de ellos y escuchemos y cuando menos pues todos estaban que lloraban y nosotros le decíamos, mira, de verdad busquen de Dios, que yo sé que Dios nos quiere a todos, pero busquen de Dios porque ustedes están muy jóvenes y de verdad que les impactó, nos escucharon nuestra oración y es maravilloso también que nosotros a veces el orgullo que nosotros tenemos de poder darle un abrazo a una persona que está en la calle totalmente, pues a uno, pues realmente en el caso mío, yo hasta ese momento no le había dado un abrazo a una persona que está en la calle. Le pude dar abrazos y esos hombres quedaron impactados, lloraban y sé que ellos decían, Dios nos está buscando y tenemos que salir de esto. Eso es algo muy bonito ver en personas que uno va y le habla. Ujú. De verdad que fue una experiencia muy linda haber ido a Nicaragua porque pues nos mandaron por los pueblos y hay mucha gente necesitada
de que está enferma, mucha gente necesitada de una palabra, de un abrazo que a veces uno en familia no lo da. Y de verdad que es maravilloso esta organización, maravilloso todas las cosas, todo lo que hacemos. Y de verdad que yo he podido ir a varios países a hacer esto y me encanta. Les cuento que hoy en día ya estoy libre del dinero y lo único que me pienso que el resto de mi vida, porque realmente ya me siento vieja, entonces pienso que el resto de mi vida es servirle a Dios. Y sé que Dios no sé cómo me va a dar, pero eso es lo que pienso hacer. Ya no quiero hacer nada, ya no quiero saber nada más de dinero. Bueno, en esta organización aprendemos eso, aprendemos a servir, somos laicos. Nosotros aquí no profesamos ninguna religión, solamente hemos aprendido a relacionarnos con Jesucristo, el que nos cambió nuestra vida, porque así como hoy Cecilia nos está contando su historia de cambio de vida, por aquí van a pasar muchísimas personas que hemos sido transformadas por el poder de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Y solamente hicimos algo muy importante y es recibir a Jesucristo en nuestro corazón y permitir que Él haga esa transformación, ese cambio. Repitiendo unas palabras que Cecilia nos va a ayudar y nos va a orientar a hacerlas. Entonces, Cecilia, adelante. Padre Celestial, Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. y me arrepiento de ellos. Hoy Hoy abro mi corazón abro mi corazón para que tú entres en él para que tú entres en Él como mi único como mi único Señor, Señor, sanador, sanador, Salvador, Salvador, restaurador de mi vida restaurador de mi vida y de mi familia. y de mi familia. Todo esto te lo pido Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús y con la unción del Espíritu Santo. y con la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Cecilia. Fue un Bueno, placer para nosotros tenerte aquí en Sendero de Triunfo, escucharte. A veces no es fácil uno hablar en público, ¿cierto? Nos da Sí, un poco claro. de temor, pero aquí en esta organización hemos aprendido a ir por las naciones y contar lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. En la parte inferior de sus pantallas van a encontrar un link y unos teléfonos a donde usted nos puede contactar. Nos reunimos en diferentes lugares, especialmente en restaurantes, que son lugares completamente imparciales, en donde podemos compartir esta clase de experiencias y les podemos a ustedes ayudar y guiar a conocer a Jesucristo y que Él pueda tomar ese control en su vida. Los esperamos dentro de 8 días, sábado 5 de la tarde, en YouTube. Hasta pronto.